Muy buenos días a todos y a todas, a las queridas mujeres que están aquí, feliz día de la mujer atrasado. Y bueno, queremos antes de comenzar el día de hoy orar, porque pues sabemos que hoy es un día en muchos sentidos coyuntural para nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, oremos y pongamos delante del Señor pues que las personas que hayan de ser elegidas sean personas correctas y que piensen en el bien de los demás. Entonces, ¿les parece si oramos antes de comenzar? Así que oremos. Señor, gracias por el día que nos regalas. Gracias por este día tan importante para nuestro país. Señor, sabemos que la democracia no es perfecta, es un sistema inventado por hombres, pero tú actúas aún en medio de nuestras imperfecciones. Te queremos pedir que tengas misericordia de nuestro país. Como colombianos, nos duele ver a veces tanta corrupción, tanta maldad, y a veces es difícil creer en las promesas, pero nosotros queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia en Colombia, que por favor, Señor, los gobernantes, las mujeres y hombres que estén en esos lugares de eminencia sean personas que no solo piensen en su propio bien, sino en el bienestar de los demás, que sean personas de palabra, que sean personas que manejen bien los recursos de la nación, Señor. Oramos también para que guardes sus vidas, Señor. Sabemos que hay mucha gente que quiere hacer maldad y que por favor este tiempo de elecciones también se pueda dar en tranquilidad y paz y en armonía, Señor. Gracias por nuestro país, Señor. Gracias por habernos colocado aquí, por el privilegio de ser colombianos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Bien, sí, bueno, pero no se nota para algunos. A ver, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, animados. Entonces, estamos viendo esta serie Adoración a Pie, basada principalmente en la primera parte de nuestro lema como iglesia. ¿Cómo es nuestro lema como iglesia? Jesús, el centro, ser como Él y seguirle la meta. Hemos dicho que toda persona que tenga a Jesús en el centro de su corazón es un adorador, ¿sí? Porque hemos dicho varias veces que la adoración no es algo que ocurre solamente en el fin de semana, sino la adoración ocurre todos los días. Por eso esta serie Adoración a Pie. Si se han dado cuenta, todos los títulos de la serie empiezan con la letra I. Entonces, vamos a ver un recordatorio, ¿no es cierto? A ver, ¿quién se acuerda de uno de los títulos de las enseñanzas? Con I. A ver, les ayudo. Ustedes no pueden la siguiente, ¿listo? Entonces, la invitación de la adoración. Listo, ahí les ayudo con una. A ver las otras. El imperativo, muy bien, y me falta uno más. El impacto de la adoración. Y hoy vamos a ver otra con I, los instrumentos de la adoración. Bueno, yo crecí en una época mucho más simple en cuanto a la televisión. Básicamente había series nacionales, eran los canales nacionales, y nosotros teníamos una cosa rarísima que se llamaba parabólica. En el colegio le decíamos perubólica porque solo eran canales peruanos, ¿sí? Frecuencia latina y todas esas vainas. Entonces uno no terminaba de ver nada más sino los canales nacionales. En mi época de niñez, pues los niños o parte de la familia colombiana que le gustaba la televisión, como en el caso de mi familia, vivíamos el horario conforme a una hora muy importante, y era la novela de las 8. ¿Se acuerdan? La novela de las 8. Porque yo me acuerdo, porque estoy traumatizado con la novela de las 8, porque esa era la hora en que me tocaba irme a dormir. ¿Listo? Entonces, a la novela de las 8, Miguel, allá dormí. Mis papás me dejaban acostarme en el cuarto de ellos, pues a las 8, y ahí tenían el televisor. Entonces yo que soy maldadoso y aquí confieso delante de ustedes, yo me hacía el dormido, pero yo veía la novela de las 8. ¿Cuál era la novela que yo seguía apasionadamente? Café con aroma de mujer. Sí, la seguía apasionadamente. La historia de Gaviota y Sebastián, una cosa espectacular. Y yo viéndolo entre las cobijas, era una cosa muy emocionante. Cuando me quedaba dormido o algo por el estilo, yo me adelantaba con la novela porque mi mamá le contaba a todas las amigas o a mi papá qué pasaba. Yo no sé si ustedes recuerdan esa época en que la novela era el tema de conversación de las doñas, ¿no es cierto? Entonces se la pasaban hablando de la novela, entonces uno se enteraba.
Me acuerdo cuando llega el gran día, el gran final de Café con Aroma de Mujer. Mi mamá me da permiso de ver el final de Café con Aroma de Mujer. Yo estaba emocionado, ya no sigo las novelas como antes, y era una emoción para mí muy grande. Yo recuerdo perfectamente, no me acuerdo cuál era el final, ¿sí me entiendo? No me acuerdo si alguien se murió, si explotó una bomba, no me acuerdo cuál era el final, pero recuerdo perfectamente la sensación. Cuando aparece el letrerito. Fin. La primera pregunta que yo le hice a mi mamá fue, ¿ya? Sí, pues como, ¿ya? ¿No les pasa con las series o las películas que llega y aparece fin y uno como que, ¿ya? ¿Sí? Uno sabe cuando un final es un buen final, ¿no es cierto? Porque lo deja uno como, ¡wow! Uno no puede dejar de hablar de ese final de la película o la serie. Pero hay otras cosas que uno dice, ¿ya? Sí, hay una diferencia entre ya y ay, ya. Sí, hay una diferencia bien grande entre esas dos expresiones. Lo mismo pasa con los libros. Los buenos libros, uno no quiere llegar al final. Los malos libros, uno dice, por fin llega al final. ¿Cómo termina el libro más largo de la Biblia? Con un excelente final. Porque une todos los hilos de uno de los temas principales que se habla en ese libro. Y además nos deja con la boca con ganas de... ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? Los Salmos. ¿Y cuál es el último capítulo del libro de los Salmos? ¿Cómo cierra el libro de los Salmos? ¿En cuál capítulo? 150. Entonces vamos a leer. Dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Listo. Ustedes, estudiantes de la Biblia, me van a ayudar con esta pregunta. Vamos a responder unas preguntas muy básicas que nos dice este texto. La primera pregunta es, ¿qué? ¿Listo? ¿De qué habla este texto? ¿Cuál es el tema? Alabar. Es la palabra que más se repite. De hecho, la primera palabra, aleluya, no es una palabra que le decimos a Dios, sino es una palabra que nos decimos entre nosotros. Aleluya es alabemos al Señor. No hay ningún versículo en la Biblia que defina la palabra alabar, pero es una palabra sinónima de adorar. Y adorar es dar gloria a alguien, exaltar a ese alguien. Entonces hay dos palabritas muy importantes que tienen que ver con la alabanza o la adoración. Voy a usar alguna de esas dos palabras. Son estas dos ideas: reconocer y también dar el lugar que corresponde. ¿Listo? Vamos a explorar la primera. Reconocer. La alabanza no es algo que nosotros le damos a Dios que Él no tenga. ¿Recuerdan que el año pasado hicimos una prédica con unos sonidos rarísimos y que todos quedamos traumatizados? ¿Recuerdan esa prédica, no es cierto? Dijimos que la alabanza no es algo que nosotros le damos a Dios que Dios no tiene. Los servicios en la iglesia no se dividen en lo que le damos a Dios y lo que Dios nos da a nosotros. No. Dios es completamente. No es que Dios esté allá en el cielo y, mejor dicho, en la colina no me alabaron y empieza. No. A Dios no le falta nuestra alabanza. La alabanza no es algo que le damos a Dios. Cuando no alabamos, no le quitamos algo a Dios, pero nos quitamos algo a nosotros. Nos perdemos algo. Alabar no es algo que das, sino que salta ante tu vista, que Dios ya tiene. ¿Me explico? Es algo que Dios ya tiene y yo lo reconozco por eso. Por eso me gusta la etimología de esa palabra, reconocer. Ese quiere decir volver a. Recrear es volver a crear. Reconocer, ¿qué quiere decir? Volver a conocer. Quizás muchos de los problemas que nosotros tenemos con la alabanza tienen que ver con el hecho de que ya desciframos, o más bien, suponemos que desciframos a Dios. Dios es amor, ya sé. Dios es amor, ya sé. Entonces ya desciframos a Dios, ya lo encerramos dentro de una cápsula teológica. Entonces con razón Dios no te sorprende.
ya descifraste o supusiste que descifraste a Dios, con razón es tan difícil alabar. Porque alabar es reconocer, es volver a conocer. Sí, Dios es amor, pero nunca podremos entender la grandeza de eso. Eso es un misterio, Dios es misterioso. Vean a las parejas que uno dice, uy, yo quisiera llegar a viejito así. Esos que duran bodas de oro, platino, plata y los metales más preciados, ¿no es cierto? Que llegan a los 50, 60 años de casados, viejitos, achacaditos y arrugaditos, tomados de la mano. ¿Qué es lo apasionante de esas parejas? Que uno escucha preguntas el uno al otro, algo como: ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? A ver. Llevan 50 años de casados. Se conocen las buenas, las malas, las duras y las maduras. Y todavía 50 años después te están haciendo preguntas tan fundamentales como: ¿qué piensas? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque el otro ser es un misterio. La otra persona es alguien por descubrir. Entonces esa clase de relaciones, claro, uno dice, yo quiero llegar a viejito así. ¿Qué tal si viéramos la alabanza desde ese punto de vista? Que Dios es alguien, sí, Dios es amor, sí, pero eso es muy grande. Eso es suficientemente grande como para adorarlo toda la vida. Si eso fuera lo único que tuviéramos de Dios, eso sería suficiente, ¿o no? Alabar es reconocer, darte el privilegio de volver a abrir tus ojos ante quién es Dios. Sigamos adelante. La siguiente pregunta, estudiantes de la Biblia: ¿para quién es la alabanza? Ustedes van a decir, ¿qué pregunta tan boba? Pero según el texto bíblico, ¿para quién es la alabanza? Para Dios. Muy bien. ¿Por qué decimos esto? Porque los seres humanos fuimos creados con un chip de adoración. La pregunta no es si alabas o no alabas. La pregunta es ¿a qué o a quién alabas? Porque tenemos la tentación, los seres humanos luchamos con la tentación de alabar otras cosas que no son Dios. Se puede alabar a algo que no es Dios. Por eso dar el lugar que corresponde. Porque alabar es darle a Dios el lugar de Dios. Alabar es reconocer que en el trono del universo hay alguien y no soy yo. Que el mundo sigue girando aun cuando yo estoy dormido. Por eso es tan importante el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ese es el mandamiento más importante según Jesús. Pero el primer mandamiento, según Éxodo 20, ahí me equivoqué, no 22 sino 23, perdónenme, yo pecador. El primer mandamiento es: no tengas otros dioses además o junto a mí. ¿Por qué? Porque tenemos un chip de alabanza. Podemos alabar otra cosa que no es Dios. ¿Me siguen con lo que quiero decir? Y aquí va la pregunta. Todos luchamos con la idolatría, con la adoración a otras cosas que no son Dios. El test de idolatría. ¿Cómo puedo yo saber si lucho con la idolatría? Aquí está la idea. Esta es la frasecita. Dice: si necesitamos de algo o alguien más que no sea Dios para sentirnos completos, ese algo o alguien es nuestro ídolo. ¿Listo? Ahí va la frase. Si necesitamos de algo o alguien más que no sea Dios para sentirnos completos, ese algo o alguien es nuestro ídolo. Uno siente como raro, ¿no es cierto? Esa frase me la inventé yo, pero yo me sentí raro al inventarme esa frase, porque yo dije, está como muy exagerado, ¿no es cierto? O sea, porque la mamá, ¿no es cierto? La esposita, ¿sí? El ministerio, como muy exagerado, ¿no es cierto? O sea, me parece como muy extremo. Y ese es precisamente el problema, porque queremos matizar las declaraciones de Jesús. Cuando Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, entonces empezamos a decir cosas como, no, realmente lo que Jesús quiso decir que si usted no muere, vaya. Eso es lo que quiso decir Jesús. Tome su cruz cada día y sígame. No, lo que Jesús quiso decir. ¿Qué quiso decir? Pues que tomemos la cruz y lo sigamos. Punto.
así de extremo es. No tengan otros dioses, no maticen, punto. Todos luchamos con la idolatría. ¿Por qué? Porque todos sentimos que esta declaración nos revolvió algo, porque tenemos algo o alguien que nos hace sentir completos, y ese algo o alguien no es Dios. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Bienvenidos al club de la idolatría. Todos luchamos con eso. Incluso en la alabanza. Hay gente que adora las emociones que siente en la alabanza. El otro día alguien se me acercó y me dijo: Miguel, no me gustó la alabanza. Yo le dije: qué bueno, no era para ti. ¿Me siguen? Adoramos las emociones que nos produce la alabanza, pero no adoramos a la persona que es el objeto de nuestra alabanza. Luchamos con la idolatría, todos nosotros. Por eso alabar es ponernos de pie en contra de la idolatría y decir: Señor, no soy perfecto, no la tengo descifrada, pero yo te quiero poner en el primer lugar. Es una decisión, no una emoción. Es una decisión consciente donde yo digo: Señor, lucho con la idolatría, tengo cosas, tengo personas en el primer lugar, pero quiero darte a ti ese primer lugar. Alabar a Dios, no a nosotros, o a alguien más, o a algo más. Siguiente pregunta: ¿dónde alabamos? Según este texto bíblico, ¿qué dice el versículo 1 en su segunda parte? Alabar a Dios en su santuario, en el poderoso firmamento. Con todo el respeto de los médicos aquí presentes, ¿han visto que los médicos, cuando hablan de ciertas cosas, parece que ellos creen que uno les entiende todo lo que dicen? ¿Sí? Sí. Tiene una elongación, no sé si estoy diciendo una barrabasada, seguramente. Tiene una elongación epidural bien. O sea, yo me quedé en elongación, ¿sí? O sea, hay cosas que... Entonces, vamos a vengarnos de los médicos, ¿listo? Entonces, les voy a decir una palabra, estudiantes de la Biblia, donde ustedes van a decir esa palabra rarísima, ¿sí? Esta tarde en el almuerzo. La próxima vez que se siente con un médico, van a decir esta palabra. Dice: paralelismo. ¿Listo? Ahí está la palabra. Paralelismo, rarísimo. O sea, se sientan esta tarde a almorzar y dicen: ¿y qué piensan de paralelismo? Listo, les voy a explicar así. Ahí va. Y dicen lo siguiente, tienen que decir, este es el discurso que los va a hacer, mejor dicho, ver brillantes. La poesía hebrea se divide en versos. Esos versos se llaman hemistiquios. Ya en lo que hicieron al médico, ¿sí? ¿Listo? Entonces, la poesía hebrea se divide en versos. ¿Cómo se llaman los versos? Hemistiquios. Y los hemistiquios, la relación que tiene se llama paralelismo. ¿Listo? Lo mataron. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Entonces, la poesía hebrea se divide en versos. Esos versos se llaman hemistiquios, y los hemistiquios tienen una relación que se llama brillantes. ¿Qué quiere decir toda esta locura? Si ustedes se dan cuenta, esa segunda sección del versículo 1 tiene dos versos, dos hemistiquios. Dicen: alaben a Dios en su santuario, primer hemistiquio; alaben en su poderoso firmamento, segundo hemistiquio. El paralelismo es la relación que guarda. Básicamente, los que han estudiado la Biblia y los salmos especialmente nos dicen que un paralelismo es decir lo mismo de diferente forma. O sea que una cosa no es el santuario y otra cosa es el firmamento. Más bien lo que nos quiere decir este salmo es que ¿cuál es el santuario de Dios? El poderoso firmamento. Cuando hablamos de un santuario, cuando usamos la palabra en un santuario, nos referimos a lo que pasa dentro del santuario, no sobre el santuario. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente piensa que ese poderoso firmamento se refiere como una adoración angelical o algo por el estilo. No. Cuando se habla de se está hablando de dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que cubre el firmamento es un santuario de adoración a Dios. Es decir, todo lugar es un potencial lugar de adoración al Señor. Tanto esta iglesia, como un hospital, como ese Transmilenio abarrotado de gente, todo lugar es un potencial lugar de adoración. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Eso es sumamente importante y revolucionario en la época en que se escribió esto.
Porque la gente creía en deidades locales, en dioses locales. Ellos pensaban que los filisteos tenían un dios y el dios era Dios de los filisteos, punto. Los amonitas tenían un dios y el dios de los amonitas era el dios de los amonitas, punto. Pero el salmista está diciendo, Dios es Dios de todo lo que cubre este firmamento. Por eso nos encontramos con una historia tan espectacular como la que está en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 2 al 4. Les cuento el trasfondo. Resulta que los filisteos habían capturado el arca del pacto, el arca del Señor, símbolo de la presencia del Señor, y se la habían llevado a un lugar llamado Asdod, que era un pueblo principal para los filisteos. En Asdod estaba la imagen del dios Dagón, el dios de los filisteos. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Dice el texto: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, en el santuario de Dagón. Y vean cómo sigue. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente, el tronco solamente. ¿Qué quería decir esto? Que Dios no está circunscrito a un lugar, que Dios es Dios aún en el templo de Dagón. Eso es absoluta y totalmente revolucionario, aún para nosotros hoy en día. Ya les conté mis traumas con Café Aroma de Mujer, ahora les cuento mis traumas con los pastores de jóvenes. Sus pastores de jóvenes, sí. Yo crecí en un contexto cristiano sumamente manipulador, del cual me doy cuenta hoy hacia el pasado. Por eso no manipulo a mis jóvenes, o los manipulo con mucho cariño. No, mentiras, no. Yo crecí en un contexto, como les digo, muy manipulador en ese sentido. Y como a los 13, 14 años, yo quería ir a una discoteca. Hoy en día es Cucaramacara, yo sé, les voy a decir un nombre absolutamente extraño. En mi época era una cosa rarísima que se llamaba Salamandra Music Hall. Hoy en día es un hueco, yo sé que es un hueco, sí, pero en esa época era lo máximo. Yo quería ir a Salamandra Music Hall. Obviamente le dije a mi pastor de jóvenes, que no era tan chévere como yo. Entonces le dije a mi pastor, tengo unas ganas de ir a rumbear. Sí, o sea, yo no estaba pensando en enloquecerme, dejar hijos por los 5 continentes. No, yo estaba pensando en ir a una discoteca a rumbear, eso quería yo. Le dije, pastor, quería eso. Ahora no les estoy aconsejando, vayan a todas las discotecas, esperen y termino de contar la historia. ¿Listo? Entonces, le digo, pastor, quiero ir. Y el pastor me dice lo siguiente. Vean el trauma con el que este tipo me dice: Miguel, cuando estés a la entrada de ese lugar, pregúntale a Jesús si entraría contigo. Uy, yo me sentí el tipo más miserable del mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, yo me imaginaba a Jesús, yo en semejante antro, diciéndole: Jesús, ¿entrarías conmigo? Y Jesús mirándome con cara de pastor de jóvenes diciéndome: no, infeliz, desgraciado, pecador o algo por el estilo. Entonces yo me sentía el ser más miserable del mundo. ¿Qué nos dice este salmo? A ver, que Jesús hubiera entrado conmigo. ¿Por qué? Porque todo lugar es un santuario de adoración. Y aquí está la cosa. El problema de esos lugares no es que Dios no esté. El problema de esos lugares es que no están siendo utilizados para alabar a Dios. Por eso son tan tóxicos. Esos lugares se están utilizando para alabar otras cosas que no son Dios. Eso es lo malo de esos lugares, no que Dios no esté. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Salmo? Todo lo que está dentro del firmamento es un potencial santuario de adoración a Dios. Por eso es muy peligroso cuando dividimos la vida en cosas espirituales y cosas no espirituales. Jesús no utilizó esa palabra nunca. Si le hubiéramos preguntado a Jesús: Jesús, ¿cómo está tu vida espiritual? Él le hubiera dicho: ¿qué? Nunca utilizó esa palabra. ¿Por qué? Porque etiquetar algo como espiritual quiere decir que hay cosas menos espirituales. Y para Dios todo es espiritual. Todo afecta nuestra relación con Él. Lo que ocurre aquí este domingo es
tan importante como lo que ocurre el lunes en tu trabajo. ¿Por qué? Porque todo lugar es un potencial santuario de adoración. Por eso no creemos en un Dios que solamente escucha las oraciones que ocurren aquí. Es un Dios que está tan presente también en los hospitales. Es un Dios que está presente en las cárceles. ¿Por qué? Porque no hay cosas más espirituales y menos espirituales. Todo es espiritual. Y hasta ahí vamos bien. Y seguimos con nuestra siguiente pregunta al texto bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué alabamos? ¿Qué dice el texto? Por sus proezas, por su inmensa grandeza, por sus obras, decimos. Porque Dios es grande, la creación es magnífica, es extraordinaria, ¿no es cierto? Y a veces pensamos en las cosas más grandes. A mí me encanta, como ustedes vieron hace un tiempo, la astronomía y esas cosas. Me parece muy chévere como ver lo más grande. Pero no tenemos que irnos demasiado lejos para admirarnos de la creación de Dios. Nuestros mejores amigos tuvieron hace poquito su bebé. Y vean, a mí me sorprende la belleza de las manitos de un bebé. ¿Sí? Yo sé que es lo más bobo. O sea, yo nunca he visto un bebé con manos gigantes o algo así. Las manitos de un bebé son manitos de un bebé, normales. Pero esa perfección no la hubiéramos podido crear nosotros. No hubiéramos podido, ¿no es cierto? O sin irnos tan lejos, hago la pregunta: ¿usted sabe cuántos pelos tiene en la cabeza? Bueno, hay unos que cada vez les queda más fácil contar, ¿no es cierto? O sea, se nos ha contado últimamente todas las mañanas. Uno. ¿Se puede? ¿Quién tiene las cuentas de eso? No. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? En Mateo 10:30, Él dice: Él, el Padre Celestial, les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. No tenemos que ir más lejos que nuestro pelo para darnos cuenta que Dios es grande, que Dios es majestuoso, que sus obras son magníficas, cosas que nosotros no nos pudiéramos inventar ni podemos hacer. Dios las hace. Queridos, por eso creo que uno de los grandes problemas que tenemos con la alabanza proviene de nuestra imaginación, de nuestras expectativas, de lo que imaginamos que deberíamos tener, de lo que imaginamos que nuestra vida debería ser. Nos sentimos frustrados por lo que imaginamos, por lo que no tenemos. Es que, Miguel, yo me imaginaba mi vida distinta. La palabra clave es me imaginaba. Porque no alabas a Dios no por lo que te da, sino por lo que no tienes, por lo que no está en tu imaginación. Porque Dios ha sido bueno contigo. Yo sé. Están aquí. Eso es bondad del Señor. Esta mañana desayunaron. Eso es bondad del Señor. Ustedes son un milagro encarnado para mucha gente. Porque ayer durmieron en una cama. Eso es un milagro del Señor. Dios ha sido bueno contigo, ¿no? Tienes suficientes motivos para alabar, pero muchas veces no alabamos porque no es como yo espero que sea. Y en lugar de no ver lo que sí es, estamos anhelando lo que no es. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Dios ha sido bueno. Sus obras son maravillosas con todos y cada uno de nosotros. Tenemos suficientes motivos para alabar a Dios. Sencillamente nos toca abrir mejor nuestros ojos. Siguiente pregunta: ¿cómo dice este texto bíblico que debemos alabar a Dios? Del versículo 3 al 5 habla del salterio, de los címbalos y todo eso. Incluye la danza por ahí. Tranquilos, no nos vamos a poner a bailar. Incluye la danza por ahí. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿O cómo lo puse yo? Por medio de las expresiones artísticas. Principalmente la música, como muestra este salmo, pero también las expresiones artísticas. 3 observaciones muy rapiditas respecto a las expresiones artísticas. Primero, las expresiones artísticas son audibles o visibles. Audibles y o visibles. Ahí está, visibles o audibles. ¿Por qué hacemos esa observación?
Porque la alabanza es como la avena. Se te nota. ¿Sí? Que se note. ¿Sí? O sea, si uno está emocionado, ¿no es cierto? Eso se nota. ¿Sí? Nadie puede decir, ¿qué está haciendo? No, estoy bailando. Internamente. Pero estoy bailando. No, eso se ve, ¿sí me entienden? O sea, hay cosas que se ven, o esos tipos de personas que no expresan como tan fácilmente. ¿Y cómo estás? Feliz. Que se note, ¿me entienden? Aquí está hablando de algo que es audible, que es expresable, que se note. Por eso estamos diciendo en esta serie que algo de nuestra forma como alabamos como iglesia tiene que cambiar, tiene que mejorar. Ay, Miguel, es que tengo voz de tarro. Tranquilo, ponemos los micrófonos más duro. Pero cantemos, pero alabemos, unamos nuestra voz a esta alabanza audible, a esta alabanza visible. Si tienen motivos para alabar a Dios, que todos tenemos, que se note. Y ahí va la segunda cosa. Ustedes leen todos esos elementos o todos esos instrumentos y dan la idea de una celebración, ¿no es cierto? Dan la idea de una fiesta, digámoslo de una vez, ¿sí? De todas las imágenes que pudo inventarse el salmista para mostrar que era la alabanza, se inventó una fiesta. Es como si Dios, ahí está, Dios dijera, ¿quieren celebrar? ¿Quieren alegrarse? Aquí me tienen. Sí, o sea, como si Dios le encantara nuestra alegría por Él. Y esas caras de alegría, o sea, me están mirando como, no sé si con cara de tirarme las sillas o... Que se note la alegría, queridos. Nos reunimos una vez por semana. Tenga los 90 minutos más felices de su vida. Lo podemos hacer, podemos alabar a Dios con alegría, con algo audible, visible, que se note. Y la tercera cosa, una advertencia para los músicos y los artistas, especialmente para los músicos. ¿Qué es la música? ¿Cómo definiríamos la música? Les voy a dar mi definición de la música. La música es utilizar instrumentos inanimados o instrumentos que no respiran para alabar. Es decir, estamos uniendo lo que no respira a lo que respira para alabar a Dios. Estamos uniendo elementos que no respiran a lo que respira para alabar a Dios. Por eso la música es tan poderosa. Por eso toda expresión artística es tan poderosa. Porque ustedes, queridos músicos, ustedes, queridos artistas, están creando, están formando cosas de la nada. Eso es creación. Y toda creación nos enfrenta a la tentación de pensar que es por nosotros y para nosotros. Lo digo con conocimiento de causa. Por 2 años, aunque no lo creo, fui director de alabanza de una iglesia. Yo no sé esa iglesia cómo no se acabó, semejante catástrofe. Pero uno de los tiempos de mayor tentación podían ser los ensayos de alabanza. Porque estábamos creando cosas y muy chéveres, y crear música y cantar letras cristianas, pero pensar que todo el tiempo es para nosotros y no para Él. Si usted tiene una expresión artística, cualquiera que sea, si usted está creando cosas de cero, y aquí incluyo por ejemplo a los matemáticos, que para mí son artistas, incluyo personas que son muy buenos administradores, que también son artistas, o sea, todos, de alguna forma, creamos cosas. La gran tentación que tenemos es pensar que es para nosotros, que lo formamos para adorarnos y no para adorarlo a Él. Cuidado, mis queridos y amados músicos, con pensar que es para ustedes, es para Él. Y vamos a la última pregunta que responde este texto. ¿Quiénes debemos alabar? Que todo lo que respira alabe al Señor.
Si ha respirado últimamente, que espero que sea así, durante el tiempo que ha durado esta prédica, usted ha recibido en promedio más de 60 invitaciones divinas a adorar. La respiración es una invitación divina a alabar a nuestro Creador. Que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Quieres encontrar un motivo para adorar? Respira. Ahora, investigando un poquito sobre esto de la respiración, encontré que hay dos momentos donde los seres humanos más respiramos. Ustedes dirán, qué cosa tan rara, ¿por qué? Les explico. Uno es en los momentos de actividad física o mucha emoción, ¿sí? Cuando, por ejemplo, salimos a trotar, pues el cuerpo necesita más oxígeno, entonces respiramos más. O cuando algo nos emociona mucho, entonces el cuerpo irriga adrenalina al cuerpo, o sea, bueno, en fin, entonces hay adrenalina en el cuerpo y entonces uno necesita como más, ¿sí? Por eso, o sea, yo termino cansado después de cada prédica porque es que esto me emociona, ¿sí? Entonces uno termina como, ¿sí? Y necesita más y más y más respiración. ¿Me siguen hasta ahí? Por eso escuchamos a ese tipo de personas cuando hacen algo que les apasiona profundamente, decir cosas como, en ese momento me siento vivo. Dentro de las muchas cosas que me gusta hacer, pregúntenme, Miguel, ¿te gusta predicar? Sí, ¿por qué? Porque me hace sentir vivo. Tienen esa clase de emoción, ¿cierto? Esa clase de momentos donde ustedes dicen, me siento vivo. En esos momentos, según nos han dicho los médicos, son momentos donde el cuerpo requiere más oxígeno, o uno de los momentos donde requiere más oxígeno, entonces respiramos más. ¿Qué quiero decir con eso? Mi interpretación como teólogo, no como médico. Pienso que esos momentos de mayor emoción, esos momentos donde más nos sentimos vivos, es donde Dios más nos está recordando. Alaba, alaba, alaba. Que es para Él, no para nosotros. En los buenos momentos de la vida, donde sentimos que estamos en la cumbre, Dios nos recuerda. Alaba, alaba. Porque está respirando más. Y el texto dice, todo lo que respira, alaba al Señor. Los segundos momentos donde los seres humanos respiramos más o con más frecuencia es en el llanto. Generalmente aquí hablan del llanto por el dolor, no por la alegría, ¿sí? O sea, si ustedes han llorado de la emoción y se ríen y a uno le duele el estómago y todo eso, pues ahí sí respira bastante. Pero lo que dicen los médicos es que en el momento en que estamos como... ¿Han sentido eso, no es cierto? Esa clase de dolor que como que le corta a uno la respiración, ¿sí? Como que uno no puede hablar, no puede gesticular. ¿Qué es lo que está pasando? Que tu cuerpo está hiperventilando, es decir, está necesitando más oxígeno, entonces está respirando como con más constancia y se están cruzando la respiración. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Esos momentos de profundo dolor que creo que todos hemos experimentado, donde se nos corta la respiración. ¿Qué tal si lo vemos desde la perspectiva de los salmos? Esos momentos de profundo dolor quizás también sean momentos donde Dios nos está diciendo, alaba, alaba. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil alabar a Dios en esos momentos. No lo sentimos, ¿no es cierto? Pero ya hemos dicho, la alabanza es una decisión, es una elección consciente. Así no lo sintamos. Quiero que vean que este salmo hay una pregunta que no contesta. Una pregunta básica que no contesta. ¿Cuál es? El salmo no dice ¿cuándo? ¿Cierto que no dice cuándo? No dice cuándo. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto en los salmos que ¿cuándo alabamos a Dios? Siempre, en todo momento, en todo lugar, en esos momentos donde nos sentimos vivos y en esos momentos donde se nos corta la respiración, siempre alabamos a Dios. Y lo que me impresiona del texto bíblico
Es que yo sé que es difícil, yo sé que nos cuesta, pero Jesús no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho antes. Hay un texto que está en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 24. Lo leemos cada mes cuando celebramos la cena y por eso pasamos uno de los detalles más significativos por alto. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24? Dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y ahí está, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria. ¿Sabe qué me impresiona ese texto? Que en medio de ese momento Jesús está sentado junto a la persona que lo va a vender, está sentado junto a los 11 que lo van a abandonar, está a punto de ir a ser entregado y torturado por los romanos. En ese momento, ¿qué dice? Jesús dio gracias. Lo pasamos por alto, pero en el contexto más oscuro de la vida, Jesús dio gracias. Y si eso no es lo suficientemente sorprendente, en la narración de Mateo, de la última cena, después de que Jesús hace este símbolo precioso de partir el pan y repartir la copa, antes de salir al Getsemaní, al monte de los olivos, donde tendrá la lucha en oración, donde el sudor vendrá como gotas de sangre, donde Judas vendrá y le dará el frío beso de la traición. Antes de todo eso, Mateo nos da un detalle que no podemos pasar por alto. Dice Mateo 26:30: después de cantar salmos, salieron al monte de los olivos. Esa palabra cantar también se puede traducir como alabar con los salmos. ¿No les parece eso muy bonito? Que Jesús cantó. Supongo que tenía buena voz, ¿no? Era Jesús. No sabemos qué salmo cantó, a ciencia cierta no lo sabemos, pero cantó. Al borde del momento más difícil de su vida, Jesús alabó. El Creador se unió a la sinfonía de adoración. El Creador también se hizo parte de todo lo que respira. ¿Y qué hizo? Alabó al Señor. ¿No nos inspira eso? ¿No nos mueve eso? Que nuestro Dios no nos va a pedir algo que Él no haya hecho antes. Señor, es que es muy difícil alabar en esos momentos. ¿Qué dice? Yo también, yo lo hice. Nuestra alabanza, queridos, nunca sea circunstancia, que sea siempre. Y que en los momentos donde más respiramos, recordemos que esa es una invitación sagrada, donde Dios nos está diciendo: alaba, alaba, alaba. Oremos. Antes de orar, quisiera invitar a que cada uno de nosotros encontrara un motivo suficiente para alabar a Dios. Hoy, uno solo, no le estoy diciendo 10.000 ni 20.000, uno solo. Y escojamos alabar. No sé el cuándo estás pasando, pero sé que la invitación de este salmo es: alaba a Dios, sin importar el cuánto. Señor Jesús, estamos aquí delante de ti, agradecidos, sorprendidos, maravillados, con la boca abierta ante tu grandeza. Somos tan pequeños, somos tan frágiles. No tenemos que ir más allá de nuestra propia cabeza para darnos cuenta que tú eres más grande, Señor. A veces no encontramos motivos, no porque no los haya,
sino porque tenemos los ojos cerrados ante lo que tú sí has hecho con nosotros. Y has hecho mucho, Señor. Tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Demasiado bueno, Señor. Hoy queremos encontrar en nuestro corazón un motivo para alabar. Quizás nuestro cuándo es muy doloroso. Quizás nuestro cuándo es muy emocionante en este momento. Pero lo que queremos hacer es el qué. Alabarte, Señor. Como iglesia, hoy decimos, Señor, te adoramos. Porque respiramos. Aceptamos esta invitación divina y decimos, alabado sea el Señor. Te adoramos. Oramos en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén. Pongámonos de pie y alabemos juntos al Señor. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.